No es necesario estar en el campo para sembrar. En cada intercambio de opiniones, sembramos nuevas ideas. Cuando aceptamos nuestras diferencias, sembramos respeto. Y si damos sin esperar nada a cambio, esperanza. La igualdad la sembramos compartiendo oportunidades o contratando talento más allá del currículum para cultivar diversidad. En Syngenta queremos que en el campo o en la ciudad sembramos. Cuidamos de cerca nuestros cultivos, así como le enseñás a los tuyos a cuidar a los demás. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad, podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Conectados de Syngenta. Es un gusto para nosotros que Syngenta nos invite para hacer este tipo de transmisiones con el objetivo que siempre tenemos desde Agroconsultas, que es compartir conocimiento de la mano de los mejores referentes. Por eso el evento Conectados, se puede decir ya Bimbi, marca registrada de Syngenta, ya desde hace años que lo viene realizando, con la idea de conectar en vivo y en tiempo real distintas regiones del país, ¿sí? Para poner a disposición distintos referentes desde las distintas regiones. Así que de nuestra parte es agradecer y pasar solo unos parroquiales para luego darle paso a Bimbi Agüero, gerente de servicio técnico de Syngenta, para que les cuente de qué se va a tratar el evento. El primero de los parroquiales es que tanto el público que está aquí presente, a quienes les damos el agradecimiento por haber venido y por habernos esperado y haber visto lo que es hacer toda una prueba técnica, ahí al público que está en la audiencia de manera online, ¿sí? Y al público de Paraná, que también está de forma presencial, agradecerles por supuesto y contarles que tanto los presenciales como los que están online en la página van a poder hacer consultas, ¿sí? Y eso lo pueden hacer ingresando. La gente presencial va a tener que ingresar a verlo en vivo desde el celu y debajo del reproductor van a encontrar un espacio para dejar comentarios donde van a poder dejar las consultas, que luego yo se las voy a transmitir en un espacio hacia el final del evento a todos los referentes que van a participar hoy en la charla. El otro parroquial es que muy interesante, que pueden participar por un sorteo de 2 fogoneros muy lindos, ¿sí? Y eso van a poder hacerlo ingresando a un link que vamos a compartir en los formularios para la gente que está en la audiencia de manera online. Ahí pueden hacer clic y dejar sus datos para participar por ese sorteo. Se
cerrando la posibilidad de participar a las 3:30 de la tarde, y al finalizar el evento, cerca de las 4 de la tarde, anunciaremos a los ganadores. Así que aprovechen y sumen. Para la gente que está presencial, tanto acá en Miramar como en Paraná, la forma de participar de ese sorteo es, van a encontrar por fuera de la carpa unos banners, unos gigantografías que tienen un código QR que van a poder escanear para poder participar. También van a aparecer en pantalla los códigos QR. Así que de mi parte es eso, volver a agradecer a Syngenta por la oportunidad, a vos, Bimbi, a todo tu equipo por el esfuerzo que hacen en hacer esto, y te dejo para que presentes el evento. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Bueno, para nosotros siempre es un gusto. Ustedes piensen que nosotros, este tipo de conectados a campo, para poder mostrar las tecnologías y para poder estar en tiempo real en el campo, en este caso para los cultivos de fina, lo venimos ya haciendo antes de la pandemia, que parecía una locura y ahora ya casi es una normalidad que se ha instaurado para poder conectar, en este caso, entre dos situaciones totalmente distintas, como es el approach o digamos el alcance que le hacemos al cultivo de trigo desde Paraná, que es en el norte, y acá en el sudeste, en la ciudad de Miramar. Son dos realidades totalmente distintas. Hoy vamos a poder ver que hubo lugares en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos en donde llovió y la realidad de las enfermedades es distinto a lo que es el norte y lo que es el sur. Tengamos en cuenta que las enfermedades normalmente se mueven del norte hacia el sur, así que quizás los del sur tienen una posibilidad más de poder estar previstos a ver qué puede estar aconteciendo con las enfermedades en estos cultivos. Así que bueno, estamos acá en el sudeste y yo los quiero presentar a la gente de Paraná. Para eso voy a entrar a la carpa y los voy a presentar. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Nacho, Nico, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Por allá? ¿Cómo está el clima? Hola Bimbi, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte a vos y bueno, a toda la audiencia que tengo aquí enfrente mío, la audiencia que está en la carpa en Miramar y obviamente a toda la audiencia que está en sus casas o en sus teléfonos conectados. La verdad que acá es un día hermoso, calorcito para agosto, muy lindo día. Hola Bimbi, ¿cómo estás? Espero que anden muy Hola, bien. Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, hasta ahora todo bien. Saludos para Jonah y para Luz también. Bueno, hola Luz, ¿cómo andás? ¿Todo en orden? Estos son los locales y yo los voy a dejar ahora con ellos, que van a ser nuestros anfitriones. Así que Jonah, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación y los dejo ya con el evento para ustedes. Muchas gracias a todos. Nuevamente lo que venía diciendo Rama hace unos momentos, de que para participar de los dos fogoneros que tenemos que vamos a sortear, pueden hacerlo tanto los que se encuentran presencial como por Zoom, inscribiéndose en el link que figura en los comentarios acá por debajo o escaneando el código QR que figura por debajo del zócalo también de la pantalla. Pero bueno, Luz, si te parece vamos a dar comienzo con la agenda de este conectado de cereales de invierno con un tema que realmente nos importa a todos, que es el relevamiento de la campaña de cereales 2022. Gracias, Jonah. Bueno, ahora vamos a tener una charla que es a cargo de la analista agrícola Sofía Gallo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Nos va a contar un poco sobre las proyecciones que ellos hacen en trigo y cebada, nos van a contar cómo viene el avance, el relevado de lo que es la siembra de trigo y cebada, cómo es la adopción de tecnología en estos cultivos, cómo es la relación insumo-producto. Así que, Sofía, cuando quieras, todo tuyo. Gracias, Luz. Hola a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar. Mi nombre es Sofía Gallo. Soy parte del equipo de investigación de Bolsa de Cereales y hoy voy a estar compartiendo con ustedes un panorama sobre la campaña de FINA 2022-2023. Bueno, para comenzar y mostrar la importancia de la siembra de fina en nuestro país, traigo este gráfico donde podemos ver cómo fue evolucionando la superficie sembrada para los cultivos de fina. Como podemos ver, en las barras está graficado la superficie total teniendo en cuenta el área de trigo y el área de cebada. La línea por encima nos muestra la evolución del área sembrada de trigo y la línea por debajo nos muestra la de cebada. En el gráfico apreciamos que hay
un corte, ¿no? Esta línea de puntos lo que nos está marcando es que a partir de la campaña 2016-2017, la siembra de los cultivos de fina cobró muchísima importancia dentro de la rotación. Esta campaña fue la que se sembró inmediatamente después a que se quitaran los derechos y los cupos de exportación para el cereal, lo cual representó un incentivo muy importante a los productores para realizar la siembra. En este momento también la relación insumo-producto era favorable, el clima también acompañaba. Además de observar este salto en la superficie sembrada, lo que observamos fue un salto tecnológico también. Se estableció un nuevo piso de tecnología para los cultivos de fina. Y esto después continuó en las sucesivas campañas. Como consecuencia también, los rendimientos se fueron incrementando en las últimas campañas. Actualmente, y para esta campaña 22-23, que ya está en curso, la estimación asciende a 6,1 millones de hectáreas para trigo, 1,3 millones de hectáreas para cebada, y en conjunto estaríamos en 7,4 millones de hectáreas sembradas de fina. Con respecto a la campaña anterior, hay una caída, e incluso tenemos una caída o un recorte, mejor dicho, a lo que fue la estimación de siembra que presentamos allá en mayo del 2022. En ese momento se proyectaban 6,6 millones de hectáreas para trigo. Meses después, y mediante la falta de humedad que se viene registrando en el último tiempo, esa proyección de área se fue recortando y hoy, como decía recién, asciende a 6,1 millones de hectáreas. Estos mapas muestran específicamente cuáles son esas zonas donde se sufrió el recorte, principalmente las zonas del NOA, del NEA, lo que es el norte de Santa Fe, parte de la zona núcleo y todo lo que es la provincia de Córdoba. En estas regiones, la falta de humedad impidió sembrar toda la intención, con lo cual son las zonas donde más se sufrió la seca. Lo que es Entre Ríos, lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, tenían buenas condiciones de humedad para la siembra, con lo cual en esas regiones no se vio tan afectado. Pasando a la evolución de los rendimientos, yo recién les contaba que así como percibimos este salto en la superficie sembrada, la tecnología que se fue aplicando nos permitió ir obteniendo mayores rendimientos. Esto es la serie de las últimas 10, 12 campañas de rendimientos para trigo, que están reflejadas en las barritas más oscuras, y los rendimientos de cebada están reflejadas en las barras más claras. De nuevo, para mantener ese corte en las campañas que yo venía mostrando, si analizamos el promedio de rendimiento para trigo entre la campaña 10-11 y la 15-16, estábamos en 30,5 quintales por hectárea, y en cebada el rinde promedio ascendía a 39 quintales por hectárea. A partir de la campaña 16-17 en adelante, mejoró un poco los rindes para trigo, pasaron a 31,5 quintales por hectárea y en cebada a 42,2. Esta es la que mostró mayor incremento en el rendimiento. Acá me interesa hacer una aclaración, que estos son rindes nacionales y que por lo tanto están considerando todas las áreas de producción. El rendimiento de cada zona de producción está ponderado por su superficie, con lo cual acá tenemos rendimientos altos, como pueden ser los del sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero también estamos considerando los rendimientos de regiones como el NOA, que tienen rindes mucho más bajos, según el año, campaña, pueden estar en 6, 8, 10 quintales por hectárea. Bien, pasando a los aspectos, al aspecto tecnología en sí mismo, me gustaría presentar en primer lugar cómo ha ido evolucionando el uso de las variedades de trigo. Y este gráfico lo que nos está mostrando es el porcentaje de superficie sembrada para las variedades más utilizadas. Lo que vemos acá
son las 10 variedades más usadas, que hoy representan alrededor de del 50% de la superficie sembrada. Dentro de eso, la variedad de algarrobo es la más usada, con casi el 15% de la superficie, y también ceibo, alrededor del 9%. En conjunto estamos más o menos en el 24% del área. Sin embargo, lo que vemos es que algarrobo muestra un descenso en el uso y empieza a armarse como un juego de variedades de ciclos intermedios, ¿no? Con Baguette 620 y Basilio, por ejemplo, que vienen creciendo sostenidamente. Se pueden ver acá las líneas de cada una. En cuanto a lo que es los ciclos cortos, lo que vemos es que antes se venía usando mucho más la variedad de ceibo y hoy está un poco más atomizado, empieza a aparecer o empezamos a escuchar un poco más de uso sobre variedades como alerce, como ginkgo, es decir, se está diversificando un poquito más el uso de estas variedades. En cuanto a las variedades de cebada, bueno, digamos que históricamente estuvieron concentradas en una o pocas variedades. En su momento, como muestra este gráfico, Scarlett llegó prácticamente más del 85% de la superficie sembrada. Luego Andrea, alrededor de la campaña 2018-2019, significó el 80% de la superficie sembrada. A partir de ahí vemos que empieza a descender el uso, dando paso a otras variedades, ¿no? Aunque, bueno, Andrea hoy sigue siendo la más utilizada en el 40% del área, pero bueno, empieza a aparecer Montoya, empieza a aparecer Overture. En conjunto, entre estas tres variedades estamos casi en el 80% de uso. Y esto tiene que ver más que nada con una cuestión de mercado, una cuestión de que las malterías, digamos, una vez que encuentran una variedad que funciona, son bastante conservadoras y no cambian, digamos, la variedad. Por otro lado, también en Argentina el uso de las variedades de cebada para forrajeras son las mismas que se utilizan para cebada con destino maltería. Bien, pasando al aspecto de la fertilización, muy importante para lo que es el cultivo de trigo y de cebada, en la campaña 2021-2022 relevamos un 86% de la superficie fertilizada. Esto nos muestra de alguna manera la mejora que viene sufriendo el cultivo de trigo en términos de fertilización, ¿no? Este mapa lo que nos está mostrando es cómo fue evolucionando las dosis de fertilización nitrogenada y fosfatada para el cultivo de trigo. Y de nuevo, estos son dosis promedio nacionales. Entonces, lo que vemos es que la fertilización nitrogenada fue en aumento, la fertilización fosfatada, si bien fue ganando algunos kilos en las últimas campañas, esta es menos variable, digamos, o creció menos que la nitrogenada. Este mapa muestra las dosis de fertilización nitrogenada por región. Y esto es interesante porque si nosotros nos situamos en este gráfico y vemos que actualmente la dosis de nitrógeno a nivel país para trigo es de casi 80 kilos por hectárea, el mapa lo que nos permite ver es que hay zonas que están bastante por encima de esa dosis, sobre todo lo que vemos en la región núcleo, en el centro, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en San Luis, donde hay trigo bajo riego. Bueno, estas zonas tienen dosis por encima de la dosis nacional. Si nos vamos un poco más hacia el norte del área agrícola, ahí las dosis empiezan a ser mucho más bajas. En esas regiones no, digamos, no se percibe una respuesta a la fertilización, no es económica, bueno, hay otro destino de producción, digamos, es otra cosa, ¿no? Y este mapa lo que nos muestra también es la dosis fosfatada
para cada una de las regiones. De nuevo, las regiones más oscuras son las que presentan las mayores dosis, y acá vemos que en la provincia de Buenos Aires en general las dosis están por encima del promedio nacional. En lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los suelos son deficientes en fósforo, con lo cual ahí se aplica bastante, ¿no? Y también dado el potencial de rendimiento que tiene el cultivo, ahí no se duda en fertilizar. Pasando al cultivo de cebada, bueno, más o menos la misma tendencia que en trigo, alrededor del 96% del área de cebada fue fertilizada en la campaña 2021-2022. Sabemos que la cebada está concentrada más bien en la provincia de Buenos Aires, trigo cubre un área agrícola más importante. De nuevo, mostrar cómo ha ido evolucionando las dosis de fertilización para nitrógeno y para fósforo en el cultivo, en la campaña 2021-2022. Teníamos una dosis de nitrógeno casi del 90 kilos por hectárea, y para fósforo alrededor de 17 kilos por hectárea. Nuevamente es interesante ver dentro de cada una de las regiones cómo son esas dosis, y acá vemos que en lo que es la región núcleo, el centro y el sur de Buenos Aires tienen dosis que van por encima de los 100 kilos de nitrógeno, y para lo que es fósforo, nuevamente vemos el sudeste de la provincia de Buenos Aires es la región que registra la dosis más alta con 20 kilos. Pasando al tema fungicidas, ¿no? Acá lo interesante a destacar, me parece, que es cómo ha ido cambiando el uso, la preferencia en cuanto a las formulaciones. Este gráfico muestra en términos del porcentaje sobre volumen total aplicado, cómo ha ido cambiando esta preferencia desde formulaciones simples a formulaciones con más de 2 principios activos en la composición. Y también en las últimas campañas vemos cómo, por un lado pasamos de usar formulados simples a formulados compuestos. Y dentro de eso, cómo también se fueron distinguiendo las formulaciones con carboxamidas en la composición. Y esto es importante destacar porque las carboxamidas vienen a reflejar otro nivel de inversión en lo que es el cuidado sanitario de los cultivos. Vemos que hoy entonces alrededor de un 48% del volumen que se aplicó eran de productos formulados con carboxamidas. Y para mostrar un grado más de detalle, en la campaña 21-22, alrededor del 60% de la superficie de trigo fue aplicada con fungicidas, y en este gráfico lo que vemos es cómo se distribuye el tipo de producto para el cultivo. Vemos que las mezclas de estrobilurinas más triazoles y de productos con carboxamidas representan casi el 80% de la superficie aplicada, cuando las formulaciones simples están en un 22% del área. Para analizarlo en el cultivo de cebada, bueno, vemos que un 70% de la superficie fue aplicada con algún fungicida en la campaña 21-22, y el gráfico nos muestra cómo en cebada hay un poco más de participación de los productos con carboxamidas. Y acá me interesa detenerme un minutito porque, como decía antes, las carboxamidas representan otro nivel de inversión, y acá lo que vemos también es una tendencia que originalmente o al principio las carboxamidas eran destinadas al cultivo de cebada principalmente, ahí es donde se origina el uso, pero después con el tiempo hubo un traslado también hacia el cultivo de trigo. Y no solamente se vio en términos de fungicidas, sino también en los terápicos de semilla que se vienen usando. En la campaña 21-22, alrededor del 94% de la semilla de trigo fue tratada, mientras que en cebada estamos hablando de prácticamente toda la semilla tratada. Y de nuevo, acá
este gráfico lo que nos viene a mostrar es qué tipo de productos se utilizan para el tratamiento de semillas, esto es en fina, y destacar, como decía, por un lado la participación que tienen los productos de tratamiento de semillas con carboxamidas, que está alrededor de un 18 o un 20%, quizás un poquito más, pero también destacar la parte de los biológicos. Este es un segmento que vemos que viene con una tendencia positiva a lo largo de las últimas campañas. Entonces son productos que se vienen posicionando bien, si bien hoy no son el grueso de la superficie, pero vemos que tiene una proyección positiva hacia adelante. Y esto es, digamos, también porque hay una nueva conciencia en todo lo que es ser más sustentable con los insumos y con el sistema de producción. Bien, como para ir cerrando, quería dejar algunas ideas finales. En principio, bueno, decir o rescatar que la superficie fina ha ganado mucho terreno a lo largo de las últimas 7 campañas sobre todo, que a su vez estableció un nuevo piso tecnológico para los cultivos de fina que nos permitieron cosechar mayores rendimientos. En particular, la campaña de fina 2022-2023 comenzó condicionada por varios factores, entre ellos la incertidumbre que había sobre la disponibilidad y los precios de los insumos y sobre el clima también. Después este tema de la disponibilidad de insumos se fue despejando y bueno, la estimación inicial de la superficie de trigo fue recortada principalmente por la falta de humedad que se registró a la siembra, especialmente en regiones del norte del área agrícola. Bueno, como decía, la disponibilidad de insumos se fue acomodando en los últimos meses, por lo que ya eso dejó de ser un condicionante, pero estamos ante momentos de alta volatilidad de los precios, tanto de los granos como de los insumos, entonces esto va generando cambios mes a mes en la relación de insumo-producto y en consecuencia en los incentivos que recibe el productor para aplicar tecnología. Las regiones con alto potencial de rendimiento no resignan en tecnología y en esta campaña van a mantener el paquete tecnológico aplicado a los cultivos de fina. Es decir, en estas regiones se va a aplicar tecnología, se va a fertilizar. Así que bueno, esto más o menos era lo que tenía para contarles. Por supuesto que voy a quedar disponible para todas las consultas que queden, o si no pude profundizar en algún tema por una cuestión de tiempo. Así que, bueno, muchas gracias y chicos, vuelvo a ustedes allá por Miramar. Y por ahí, para nosotros lo que más importa es el uso de tecnología. Pero vamos a ir un poco más a lo regional. Así que, Jonas, si querés contarnos un poco cómo está el contexto productivo acá en la región. Sí, claro. El panorama en esta región ha cambiado y por suerte para mejor. Con las lluvias de la última semana favorecieron principalmente a la reactivación del macollaje y al crecimiento y desarrollo de los cultivos. En promedio, para lo que es trigo y cebada, se encuentran entre 2-3 hojas y 2 o 3 macollos. Pero no nos olvidemos que estas condiciones de humedad y aumentos de temperatura van a favorecer o van a predisponer a las enfermedades. Con lo cual, como todos ustedes saben, el salpicado del agua de lluvia, de las precipitaciones, van a favorecer a las manchas foliares, mientras que las rollas se van a ver más favorecidas por el agua libre, ¿sí? Y el aumento paulatino de estas temperaturas. Pero si te parece, Luz, para ahondar en estos detalles, vamos a invitar a 2 referentes zonales y especialistas, como lo son los ingenieros agrónomos Fidel Cortese y Esteban Bilbao. Fidel, Esteban, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y con gusto poder compartir este espacio. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, saludos a los chicos de Paraná también y bueno, esperemos que avancemos con esto. Muy bien, Esteban, ¿querés contarnos cómo están viendo ustedes la campaña desde Viento Sur? ¿Cómo es el contexto productivo acá en la región? Dale, perfecto. Bueno, como para ponerlos un poco más en contexto también a los de la otra zona, en nuestra región, nosotros hasta 2007-2008 aproximadamente tuvimos hasta un 40% de la rotación con el cultivo de trigo. En ese momento empezó a entrar la cebada y dadas las condiciones también políticas y de mercado, el trigo empezó a disminuir hasta menos de un 2% nuestra rotación.
De 2015 para acá empezó a crecer de a poco de vuelta y este año estamos manejando rotaciones con un 10% de trigo, un 32% de cebada, un 34% de girasol, 20% de maíz y 4% de soja de primera solamente. Para que entendamos a qué nos lleva todo esto, nos lleva a tener que hacer cultivos de trigo y de cebada con antecesores también de trigo, cebada y maíz, con lo cual tenemos que ajustar el manejo nutricional, el manejo sanitario y todo el manejo para disminuir al mínimo las pérdidas de rendimiento versus un lote con antecesor más adecuado como puede ser una oleaginosa. En estas situaciones, si no hacemos estos ajustes, podemos tener pérdidas muy grandes. Si no, sería entre un 5 y un 10%. Y en relación a las condiciones de esta campaña, como bien comentaba Jonah, tuvimos un invierno muy frío hasta la semana pasada, tuvimos un invierno muy seco hasta la semana pasada. Estas dos cosas nos llevaron a tener una vernalización muy importante y un macollaje muy favorecido dentro de los cultivos de fina, pero los venimos viendo muy, muy lentos hasta ahora. Tuvimos lluvias muy buenas en mayo o normales, en junio y julio muy pocas, con lo cual ahí se avanzó muy bien con la siembra. Y bueno, ahora con las lluvias de la semana pasada y el aumento un poco de las temperaturas, tenemos condiciones muy buenas para que avance el macollaje de los cultivos y también para que avancen las enfermedades. Así es, Esteban. Bueno, muchas gracias, muy completo. Ahora, si les parece, pasamos para el norte, Paraná. ¿Nos escuchan? ¿Nos pueden contextualizar un poco la región de por allá? ¿Cómo están? Nacho, Nicolás, ¿me escuchan? Hola, Jonah, ¿cómo te va? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, por ahí, como para contextualizar lo que es la zafra esta de cereales de invierno en la zona centro, que llamamos centro a Entre Ríos completamente, y centro norte de Santa Fe. Un poco el trigo acá viene desarrollándose muy bien, con una siembra que arrancó en algunos casos un poco temprana, un poco adelantada, luego se fue retrasando por falta de humedad, como en varios lugares, pero luego ya se viene desarrollando muy, muy bien, con activo crecimiento de los cultivos, con muy buenas fertilizaciones, sobre la base de muy pocas variedades. Eso es algo que queremos rescatar y que queremos remarcar. Hay muy pocas variedades sobre las que estamos trabajando y encima de eso tenemos algo que es una secuencia trigo-soja que viene siendo cada vez más abundante. Para hacer referencia a eso también, usábamos el hecho del informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que remarca que entre un 80 y un 85% del área está en todos los materiales intermedios a cortos. Pero no obstante eso, con las lluvias de la semana pasada, más algunas temperaturas altas y una lluvia que estamos esperando para esta noche o mañana, probablemente el desarrollo continúe de manera normal. Perfecto. La verdad que muy bueno el contexto de Nicolás y también todos los datos que nos fue mostrando Sofía Gallo desde la Bolsa. Y bueno, viendo todos esos datos, el aporte que tienen los cereales, el trigo, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, las buenas experiencias de las campañas pasadas, la inversión que está poniendo el productor esta campaña, por más que los costos han subido, el productor está invirtiendo. Sin dudas, el manejo sanitario del cereal es un factor muy importante. Por eso, contamos con la presencia de una especialista, contamos con la presencia de la ingeniera agrónoma, doctora Norma Formento. Hola, Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto de estar acá. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Norma, hoy. Casi que estamos en el patio de tu casa, estamos muy cerca del INTA de Paraná, donde Norma se desempeña trabajando desde hace ya muchos años, con muchísima experiencia. Y voy rápido a hacerte la primera pregunta, Norma. Generalmente, y en esta zona son muy importantes las rollas, pero con todo esto que venía diciendo Nicolás de la secuencia trigo-soja, los grandes volúmenes de rastrojo que hay en los lotes, ¿no debemos pensar un poco en las enfermedades necrotróficas, en las manchas? ¿Cómo ves ese panorama de manchas, de necrotróficas, en esta región triguera? Bien, además de esa secuencia trigo-soja-trigo, que nosotros los patólogos decimos que esa no es una rotación, es una secuencia porque tiene mucho rastrojo en superficie. Y lo que vemos en los últimos años es que se va complejizando el tema de las manchas foliares. Si bien podemos confirmar que la enfermedad prevaleciente, los aislamientos más comunes corresponden a mancha amarilla, nosotros sabemos que ya tenemos en la región algún patógeno que se comparte con cebada, como es la Dreslera teres maculata. La campaña anterior la encontramos en el mes de septiembre en un cultivar de trigo de muy buen comportamiento sanitario como una novedad. ¿Qué queremos decir con esto? Es que día a día los patógenos se van trasladando de una región a otra. No debemos olvidar que podemos llevar patógenos a través de la semilla a áreas libres, como también
que estos necrotróficos tienen una fase saprofítica que se alimentan del rastrojo. Cualquiera de ustedes puede ver los pseudotecios de Pyrenofora triticirrepentis, que acá en Entre Ríos la nombramos mucho como Dreslera triticirrepentis. También se está cortando alto el trigo. Tuvimos 2 años de buenos rendimientos y además las pocas lluvias, sabiendo que el rastrojo de trigo puede vivir entre 24 y 36 meses en un lote, hay una baja tasa de mineralización. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con el aspecto de las manchas y saber que muchos de nosotros las seguimos, las estamos evaluando y estamos viendo el avance de las mismas. Perfecto. Norma, aprovechando que entramos de lleno al tema, ¿qué implicancia crees que tiene el tema de lo que sugeríamos recién y hacíamos acotación de tener tan pocas variedades sobre las que estamos trabajando, o muy pocas? Sí, en realidad son muy pocas y más o menos 10 o 12 yo recibo muchas consultas en la estación experimental del INTA y más o menos 10 o 12. Sin embargo, no cabe dudas que hay una concentración en 3 cultivares de trigo, 2 intermedios largos y en un ciclo corto, que si bien son de altísima producción y muy apreciadas en la provincia de Entre Ríos, algunas de ellas tienen susceptibilidad a 1 o a 2 enfermedades. Y también no debemos olvidar es que hay una globalización acerca de la genética, con el Uruguay, con Brasil. Por lo tanto, el avance de las enfermedades y sobre todo las rollas que van a muy largas distancias son un problema para la región. Muy bien, Norma, muchísimas gracias. Jonathan, no sé si en el sur ustedes tienen algo para agregar de lo mismo. Nico, muchas gracias. Acá pasa algo similar a lo que está pasando allá en el norte. Tenemos muy pocas variedades que representan la mayor parte del área sembrada, con una o más susceptibilidad a 1 o más enfermedades, pero que tienen una gran potencialidad de rendimiento. A pesar de todo esto, que 1 o pocas variedades representan la mayor parte de los sistemas de siembra, Esteban, ¿ustedes proyectan o presupuestan una aplicación anticipada de fungicidas o depende más de la variedad? Bien, depende. Bueno, no, pero como para darle una visión un poquito más amplia a la respuesta, obviamente esto va a estar dependiendo del potencial de cada ambiente, hablando de nuestra zona en el sudeste de Buenos Aires en particular, y del paquete tecnológico que apliquemos a cada uno de estos ambientes. Primero, para contextualizar, los últimos 5 años hemos tenido un promedio de rendimiento de trigo de 5.700 kilos, pero con picos que llegaron hasta 8.000 kilos. Entonces, esos son los ambientes que estamos manejando, los 8.000 kilos puntualmente, no nos agrandemos, pero esos son los ambientes que estamos manejando. Y el paquete tecnológico, ¿a qué nos lleva? A lo que hablaban muy bien allá en Paraná y vos también. Tenemos muy concentradas las variedades que utilizamos. Acá utilizamos variedades muy apuntadas a lo que es altísimo potencial y no prestamos tanta atención a la calidad por las condiciones de mercado que tenemos. Y en general son muy susceptibles a manchas, en particular mancha amarilla, que viene a ser nuestro problema más grande. Teniendo en cuenta esto, ¿qué hacemos y qué buscamos? Buscamos hacer un manejo nutricional para darle una base de crecimiento y de sustento al cultivo bueno, en el cual solemos utilizar entre 80 y 120 kilos de diamónico por hectárea, apuntando a tener no menos de 12 ppm de fósforo en el suelo. Y con lo que es nitrógeno, venimos trabajando en modelos entre 150 y 180 menos X, teniendo en cuenta que este año los nitrados en suelo nos dieron muy bajo. Estamos apuntando a dosis no bajas y tratando de hacerlo en 3 veces para poder de esa forma aumentar la eficiencia del uso de los fertilizantes. Y en lo que es fósforo, lamentablemente en campos alquilados sin constancia de alquiler, estamos teniendo por ahí este año alguna baja en las dosis, siempre tratando de mantener y no perder rendimiento. Para hacer una fertilización más completa y más compleja, estamos empezando a fertilizar lotes de alto potencial con azufre, haciendo algunos ensayos en zinc y basando sobre todo esto en lo que es los análisis de suelo, ¿no? Pero bueno, para responderte lo de la fertilización, lo de los fungicidas y el presupuesto, sí, solemos presupuestar un fungicida al menos en trigo en toda la superficie que sembramos y en el 50% de la superficie un segundo fungicida. Estos en general están muy apuntados por la susceptibilidad de las variedades a manchas y las carboxamidas vienen aumentando, ya llegando el año pasado a ser un 60% de los fungicidas que utilizamos.
y siempre pensando en que cada mezcla de fungicida que usamos tenga más de un modo de acción y más de un principio activo que controle cada una de las enfermedades que tenemos presentes. En lo que es rollas, le estamos dando bastante menos pelota o haciéndole menos caso que a las manchas. ¿Por qué? Porque las venimos controlando más o menos fácil y porque las variedades que venimos sembrando no son tan susceptibles y, por otro lado, las condiciones climáticas de los últimos años en nuestra zona no fueron tan favorables para las rollas. Para englobar un poquito en el presupuesto, decir, bueno, compremos fungicida para una y media dosis por hectárea, pensemos en utilizar variedades y genética con mejor comportamiento, en eso nos tenemos que basar y en darle un poquito más de diversidad a esto. En las rotaciones, como bien decía Norma, nosotros tenemos rastrojos de hace 2 años, de hace 3 años en los lotes, lo cual hace que el inóculo primario esté, el monitoreo, la elección de los fungicidas de vuelta teniendo más de un principio activo y más de un modo de acción que controle cada enfermedad, y el momento y la calidad de aplicación que realicemos en cada momento. Así, para pensarlo entre todos y lo que más apliquemos sea agronomía, ¿no? Bueno, buenísimo. Fidel, con cebada, ¿pasa algo similar? Sí, más o menos el panorama que tenemos en cebada y el planteo que hacemos en la zona sudeste es similar a lo que Esteban nos contaba para trigo, con la particularidad que en cebada tenemos solamente en cultivos 3 variedades principales. Hoy Sofía lo explicaba muy bien, el 80% del país en 3 variedades, Andreia, que tiene 11 años en el mercado, Overture con 6 años y Montoya con 5. En nuestra zona eso se agrava más, estamos arriba del 90%. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la elección de la variedad, porque estas 3 variedades son sensibles de una u otra forma a las 2 principales enfermedades necrotróficas que tenemos, que son escaldadura y mancha en red. En general en toda la región tenemos muy buenos profesionales que manejan muy bien todo el principal arma que tenemos frente al problema sanitario, que es el monitoreo. Y yendo puntualmente al tema de la presupuestación, en cebada en general los productores presupuestan 1 o 2 aplicaciones, en los casos de tecnologías de mayores rendimientos, sobre todo en el área sudeste ya son 2, de las cuales sí o sí una es carboxamida. Hoy también Sofía nos mostraba, y algo dijo Esteban, la aceptación por parte de los productores de la carboxamida fue mucho más importante esa aceptación que en trigo, fundamentalmente por el temor a ramularia. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta en cebada es el monitoreo desde muy temprano, ya que el periodo crítico en cebada, fenológicamente es igual que el trigo, unos 20 días antes de floración y 10 días posterior. Lo que ocurre es que en cebada la floración, como todos en general sabemos, está en el momento de espiga embuchada. Entonces en trigo eso ocurre cuando está en plena espigazón. Entonces nos adelantamos un poco en el calendario, y en cebada ese momento es a partir de 1 o 2 nudos donde tenemos que tener todos los recursos disponibles para apuntar a un alto rendimiento. ¿Tienen en cuenta el momento en el que es adecuado entrar para que el producto funcione bien, o no se hacen aplicaciones cerca del periodo crítico de los cultivos? ¿Cómo hacen? Como diría Esteban, depende. Una pregunta que parece muy sencilla pero es muy compleja. En general, para lo que es manchas, hablamos de mancha en red y de escaldadura, tomamos umbrales cercanos a un 20% de incidencia. Hacemos incidencia porque es más fácil y más rápido que medir severidad. Solamente severidad lo manejamos en casos de ensayo con repeticiones, cuando buscamos comparar comportamiento de enfermedades, de cultivares o de productos. Una cosa que hay que tener en cuenta, que hoy lo hablamos a la mañana, es que cuando nosotros tomamos la decisión o fijamos un umbral y vamos al campo, ¿qué periodo va a pasar entre que tomamos esa determinación y lo hace el productor? Tenemos que saber cómo logísticamente está preparado ese productor que le vamos a dar la orden, cómo son las condiciones climáticas, porque con ciertas condiciones ambientales retrasar una aplicación 10 o 15 días tal vez no sea tan severo como puede ser en una roya amarilla en trigo, pero sí las condiciones son muy distintas. Y otra cosa para tener en cuenta es que los fungicidas trabajan mucho mejor para control y tienen más residualidad cuando entramos en lotes con bajos umbrales. La cosa cambia cuando hablamos de ramularia, porque ramularia es un hongo bastante traicionero, es un hongo endófito que va progresando por adentro de la planta. Nosotros no vemos el síntoma y sin embargo el hongo está actuando. Ese hongo va produciendo unas toxinas, las rubelinas,
que ante condiciones de estrés de las plantas hacen que tenga un potencial destructivo muy grande, y cuando nosotros vemos el síntoma ya es tarde para tomar cualquier decisión. Por eso en los planteos de alta producción, el productor a partir de Z37, 39, aparición de aristas, en ese momento aplica las carboxamidas, que son la molécula más eficiente o lo único que hay realmente eficiente, aparte de algunos multisitios, que hagan que nosotros podamos tener éxito frente a lo que es ramularia. Así que más o menos esa es la idea de que trabajamos en lo que es sudeste y sudoeste con enfermedades. Bueno, muchas gracias, Fidel. Bien, perfecto. Muchas gracias, Fidel. Bueno, ahora si les parece, volvemos a Paraná y le preguntamos a Norma, ¿cómo manejan ustedes las decisiones de aplicación por allá? Bueno, acá realmente se le da mucha importancia a la secuencia cuando económicamente eso es posible. Conocen el perfil sanitario de los cultivares que se están sembrando, por lo tanto, con el monitoreo tienen la herramienta fundamental para poder tomar una decisión adecuada. En esta campaña hemos tenido ya desde hace más de 20 días, a pesar de la escasez de lluvia, la presencia de manchas en algunos lotes con antecesor trigo. Y en algunos pocos casos se ha tomado una decisión de control químico debido al avance de la misma en estadios realmente podemos decir 2 macollos. De todos modos, también hay alertas regionales, alertas locales y muchas consultas de los colegas que vamos intercambiando para la toma de decisión. Acá también se conoce bien y se manejan los principios activos y cómo ubicaríamos estas herramientas químicas para las enfermedades que sean prevalentes, que para Entre Ríos no va a ser ninguna novedad, van a ser las manchas primero, luego seguramente roya amarilla y por último roya anaranjada. Bien, Norma, y pensando en esa secuencia de aparición, primero las manchas y después las rollas, muchas veces nos centramos o ponemos el foco en el inóculo, si tenemos rastrojo o si empezamos a ver alertas de inóculo de roya amarilla o roya anaranjada, pero no es muy importante también ver y prestarle atención a la tasa de desarrollo de esas enfermedades, a la tasa de índice aparente, cómo va creciendo para poder frenar el avance de forma temprana. Bueno, esto es un cambio y un avance que hemos tenido en los últimos años. Conocer, no solo tenemos que conocer el cultivo, la planta de trigo, sino también un poco al patógeno. No es lo mismo que estemos hablando de manchas que de rollas, porque esa tasa de progreso de la enfermedad, siendo ambas, las rollas y las manchas, enfermedades policíclicas, va creciendo e incrementándose el inóculo y por lo tanto la enfermedad. Entonces, en base al monitoreo podemos tomar la decisión más correcta. Es decir, no solo nos fijamos en la presencia de rastrojo o la llegada de inóculo a la región, que en nuestra provincia casi los primeros casos los tenemos en La Paz, en el norte entrerriano, que es nuestro primer alerta que tenemos, sino también a las condiciones ambientales y estar basado todo en el monitoreo. Por supuesto, lo podemos hacer un poco más alejado al comienzo, pero ya con Z22 nosotros tenemos que acortar los momentos en que vamos al lote entre 7 y no pasarse de los 10 días. Y estar muy alerta a los informes regionales. Perfecto, Norma, muchas gracias. Ahora, si tuviéramos que hacer un resumen y un cierre de este bloque, ¿cuáles te parece que serían, ya algunos los nombraste, pero cuáles te parece que serían los criterios más importantes a tener en cuenta y a llevar adelante para el manejo de las enfermedades? Bueno, lo más importante es que tenemos que hacer una planificación muy temprana, desde la elección del cultivar, que tenemos una información costo cero para todos los asesores que está disponible por muchísimas fuentes que hoy disponemos. Conocer el perfil sanitario, hacer la elección, que siempre se hace en base al rendimiento. Sin embargo, para que las técnicas complementarias funcionen, es necesario partir con, si nos gusta la producción de algunos cultivares,
que sean MR, moderadamente resistentes o moderadamente susceptibles. El monitoreo fundamental, saber de dónde viene la semilla, si podemos en la región y existen laboratorios hacer análisis sanitario de semillas, saber qué principios activos vamos a utilizar. Y el monitoreo, como dijimos, y tratar de aplicar estos umbrales de daño económico para poder elegir la acción o intervención que vamos a hacer en los lotes. También es muy importante estar atento con las capacitaciones, porque día a día vamos incorporando nuevos conocimientos que nos van a permitir manejar las enfermedades. Perfecto, Norma. Muchísimas gracias. Gracias por compartir todos estos conocimientos. De mi parte, agradecerles también a los chicos allá, a Esteban y por todo el conocimiento de cebada que estuvimos viendo con Fidel, se me había olvidado el nombre. Así que gracias Esteban y gracias Fidel por su conocimiento. Y bueno, Nico, ¿cómo seguimos ahora? Creo que vos tenés un par de dudas ahí que no son tuyas nomás. No. Hay unas cuestiones que, los run que decimos siempre que están dando vuelta, y es parte de las cuestiones que se plantean en tanto los productores como los asesores, es qué está pasando un poco con el mercado, sobre todo de fungicidas, y qué está pasando con la relación insumo-producto. Para eso creo que, Jonathan, ustedes tienen una persona especial ahí en Miramar, ¿no? Así es, Nico. Está con nosotros el gerente de fungicidas de Syngenta, Alejandro Falabella. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Jonah? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por tenerme. Bueno, me alegro. Quedó una pregunta ahí picando. ¿Querés comentarnos un poquito cómo ves el mercado de fungicidas? Sí, ya unos por ahí lo habrán podido escuchar hace más o menos un mes, 45 días. Se habrá viralizado un audio que a varios de ustedes por ahí les llegó, de una persona comentando que iba a haber a una faltante de carboxamidas en el mercado para las aplicaciones de fungicidas en trigo y en cebada. Nosotros, la verdad que, más allá de ese audio que ya lo veníamos registrando a niveles de importaciones, lo vemos tal cual. A nivel de importaciones estamos en una situación en donde hay dos empresas que también tienen carboxamidas ligadas a lo que es trigo y cebada, que vienen con una ligera faltante de importación. Lo tienen en puerto, lo que tienen en puerto no lo pueden nacionalizar. Hablando de las dos empresas alemanas, una de ellas, que es la más importante para trigo y para cebada, viene con un 45-46% menos de volumen disponible al cierre de junio en relación al mismo periodo del año pasado. Por lo menos esa es la información que nosotros tenemos de datos de importación, y la otra empresa alemana está en una situación similar con más que un 75-80% de volumen importado para lo que son respecto a los productos de carboxamidas, con lo cual se abre la posibilidad de que ese audio que recién escuchábamos hace unos días o semanas atrás sea concretamente cierto. Y después, para la segunda parte que me preguntaban, me traje un material de apoyo. Si me dan un espacio se los quiero comentar. Si podemos pasar. Este es un ensayo de Gastón Coliobá y habla puntualmente de 6 tratamientos que para mí indican 3 claves fundamentales que hablan de por qué a veces nosotros tenemos buenos o malos resultados con un fungicida. Y lo que podemos ver, por ejemplo, en los distintos tratamientos, que son testigos sin aplicar, productos como Amistar Extra aplicado en tiempo y forma, es decir, aplicado en el umbral de acción o aplicado 10 días más tarde, lo que podemos ver primero y principal es las diferencias entre las distintas tecnologías. Como pueden ver, fíjense que a niveles de tecnología, productos de estrobilulinas y triazoles, cuando lo comparamos con productos de carboxamidas, ya la diferencia es bastante marcada. Estamos hablando arriba de 240, 250 kilos para este ensayo en particular. Cuando eso lo basamos ahora, le estamos hablando de que son $80 más que nosotros dejamos de ganar por no utilizar un producto que tenga una carboxamida en particular. Y cuando vemos el segundo punto, es el momento de la aplicación. El momento de la aplicación no es todo, porque si se fijan, independientemente si hablamos de mezclas como Amistar Extra, de triazoles y estrobilulinas, aplicado en tiempo y forma, y lo retrasamos 10 días, ya tenemos una pérdida de rendimiento. Si esa pérdida de rendimiento en este ensayo particular lo valorizamos, estamos hablando de $29-30. Es más del doble o cerca del doble lo que vale una aplicación hoy puesta en el campo de un producto como Amistar Extra. Y lo mismo pasa en una situación similar con productos como Miravis Triple Pack.
Finalmente, me quedan 2 puntos más. El número 3, que es la mejor tecnología mal empleada, sin lugar a dudas, es una pérdida de dinero, ¿no? Porque si ustedes se fijan en estos datos, nuestro mejor producto es Miravis Triple Pack. El Atus Asset, que también tiene una carboxamida, es un productazo en trigo. Pero un producto mal empleado como Miravis Triple Pack, aplicado 10 días más tarde, fíjense que tuvo una performance inferior a lo que tuvo un producto como el Atus Ace, que es un producto muy bueno. Pero de nuevo, Miravis Triple Pack es superior y nosotros lo vemos así en el campo. Y ya para contestar esa pregunta, cuando vamos al retorno de inversión, lo que vemos es el trigo hoy vale lo que no valía hace mucho tiempo atrás, de $230, $335. Un Miravis Triple Pack, que alrededor de $31 a $34 puede llegar a valer por hectárea, y con un rendimiento esperado que está cerca de los 676 kilos, como es en este caso en el ensayo, el retorno y la inversión que antes era 1 a 4, es decir, invertíamos 30, $31, sacábamos $124, hoy es casi 1 a 6. Estamos invirtiendo $32, $33 y estamos sacando en este caso particular $190. Con lo cual la matemática hace que la economía del productor aplicada a alto rendimiento y alta tecnología esté de su lado. Bueno, Ale, en el bloque anterior estuvimos hablando un poco del tema de las aplicaciones, de que tenemos varios momentos de intervención en el cultivo. El primero es cuando tomamos la decisión de qué tratamiento de semilla utilizar, y después tenemos 2 momentos posibles de intervención cuando queremos manejar las enfermedades foliares en el cultivo. En aplicaciones tempranas veníamos recomendando mezclas de triazoles y estrobilurinas, un poco con el objetivo de bajar el avance de mantener bajo el avance de las enfermedades que aparecen en ese momento, para después sí utilizar las carboxamidas cuando tenemos todas las hojas desplegadas, ¿no? Pero sabemos que tenemos algunas novedades, así que te queríamos preguntar, a ver si vos nos podés comentar ahora de qué se trata. Dale. Nosotros tenemos 3 productos en la paleta, que es Amistar Extra, el Atus Ace y Miravis Triple Pack. En la primera aplicación en trigo, nuestra recomendación siempre era entrar con Amistar Extra, guardando el mejor producto sobre la hoja que más incide sobre el rendimiento del cultivo, y es decir, entrando con Miravis Triple Pack o el Atus Ace sobre esa segunda aplicación. La realidad es que ese mercado de primeras aplicaciones con Amistar Extra nosotros no estamos teniendo la participación de mercado que nosotros la verdad que nos interesa como compañía. Sumado a estudios muy profesionales realizados por Marcelo Carmona, en donde indican también cierta resistencia a las estrobilinas para lo que es mancha amarilla en trigo, hace que nosotros hoy tengamos que cambiar un poco de parecer en relación a lo que nosotros veníamos recomendando en esa primera aplicación. Y es por eso que vamos a relanzar un producto que ya muchos de ustedes lo deben conocer, que es el Artea, es el cipro más propi, en donde tenemos un cipro que, de nuevo, ataca esa roya amarilla en estados iniciales, y el propi que aporta su control en lo que respecta a mancha amarilla. Salimos un poco de la discusión de la resistencia de las estrobilinas para esos estadios iniciales de control, y sumado a que seguramente sea una herramienta algo más económica que Amistar Extra por hectárea, que nos permite jugar un poco ese partido en donde hoy no estamos performando de la manera que queremos. Y con respecto a esa misma primera aplicación en cebada, hoy estamos trabajando en un producto experimental, también va a tener 2 ingredientes activos, no puedo decir mucho aún de ese producto, pero estamos en una necesidad de capturar ese mercado que hoy lo tenemos en manos de la competencia. Bueno, muchas gracias. No te vamos a despedir, te vas a tener que quedar para las preguntas. Bueno, ¿cómo no? Así que bueno, seguimos con la agenda. A ver, otro tema que nos interesa mucho a todos, esta campaña, como vemos los precios, los mercados, así que tenemos la presencia de Paulina Lescano, que nos va a estar acompañando. Paulina, cuando quieras, todo tuyo para mostrarnos con toda tu experiencia, todos tus conocimientos de mercado. Lo único, espero que sean en español, porque la estuve viendo a Paulina por las redes. Estuvo hablando en inglés, sé que ella presenta por todos lados. Me imagino que va a presentar en español. Así que bueno, Paulina, cuando quieras. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a este Conectados en un contexto totalmente desafiante. Y vamos a ver qué es lo que viene pasando con los mercados de granos, pero principalmente hacia dónde vamos.
¿Dónde estamos hoy en términos de mercados y precios? Podemos decir que estamos en una situación casi en una tormenta perfecta. Si bien estamos con niveles de precios que vamos a ver que siguen siendo muy buenos en el contexto internacional e inclusive en el local, tenemos un frente con muchas complicaciones, tanto en lo que es el contexto global como en el plano local. No sabemos exactamente cuándo termina esa tormenta, nos estamos adentrando cada vez en esa situación, pero seguimos allá arriba. ¿Por qué digo que seguimos allá arriba? Cuando vemos este gráfico, estos 3 gráficos de 20 años, podemos ver tanto en el trigo como en la soja y en el maíz, que los niveles de precios siguen estando en niveles máximos en relación a años anteriores. Si yo les mostrara gráficos locales, también estamos en una situación similar. Otro dato que podemos ver, que es sumamente importante, es que estos mercados en general, cuando son explosivos y tienen fuertes bajas, en algún momento también encuentran una razón para tener, digamos, un mismo movimiento en sentido inverso, y es lo que hemos visto en ocasiones anteriores. Entonces, estamos en niveles altos de precios, pero con una situación de riesgo que nos hace pensar si volvemos a repetir lo que ha pasado en años anteriores y estos precios desde las alturas se caen a niveles mínimos nuevamente, o si podemos encontrar elementos que le den soporte y sigan con mayores subas. En las charlas anteriores hemos visto todo tipo de digamos, novedades de tecnología, etcétera, buenas prácticas para lograr buenos rendimientos, y no solo buenos rendimientos, sino trabajar en forma sustentable y obtener, digamos, granos de buena calidad. Yo, digamos, desde mi punto de vista, lo que siempre trato de alentar es que el productor también le dé la misma, digamos, importancia o la fuerza o peso a tomarse algunas horas al mes para analizar bien en detalle qué es lo que puedo hacer para poner pisos y cubrir justamente el valor de esa producción. Pensemos que una fuerte caída como la que hemos visto en este año, en niveles que van entre el 15 y el 20% dependiendo del grano, en el plano local, es exactamente lo mismo que haber tenido una caída de rinde de en esos niveles. Entonces, si alguien además tuvo sequía y problemas y demás, tuvo esa caída de rinde, y además una caída de precios como las que vimos, es pérdida, digamos, se duplica esa pérdida. Entonces los invito a tomarse ese tiempo. Y entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hoy en día, ¿cuánto está en juego? Es decir, ¿cuánto queda todavía por poner precio, ¿no? Pero viéndolo desde el lado del productor, no desde los números que hemos estado viendo de cuánto falta para que ingrese dinero al Estado, sino cuánto queda realmente en juego para el productor agropecuario, en definitiva para toda la cadena. ¿Qué riesgos y oportunidades tenemos, no? Cuando vamos a los datos de cuánta mercadería queda sin precio, y acá digamos hago la aclaración de sin precio, porque por un lado hay que ver qué dato digamos se toma de producción, estimación y demás, y por el otro lado estamos hablando que lo comercializado son datos del Ministerio de Agricultura y en general vienen con un atraso de unas semanas. Pero para, digamos, tener un número, digamos, bastante general, podemos utilizarlo. En este caso usé las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en producción y los datos al 20 de julio del Ministerio de Agricultura. Y acá surge ese número que digo es de Excel, porque si fuera, o sea, no es así tan fácil definir, se produjo esto se comercializó, nos queda esto. Hay que tener en cuenta stocks finales e iniciales, pero para hacer un balance, ¿no? Quedarían cerca de 30 millones de toneladas de soja que no tienen precio, que no quiere decir que no estén negociadas. O sea, con precio solamente hay 13, pero se han negociado 20. O sea, ya hay mercadería que está entregada y que en algún momento hay que poner precio. Pero todo lo que no tenga precio tiene riesgo justamente de que si los mercados tienen una baja adicional, pierda valor. Por eso lo pongo de esta manera. Cuando vamos al maíz, quedan todavía 23 millones de toneladas sin precio. Ya se ha puesto precio a 26, o sea, ha habido una muy buena comercialización en el caso del maíz, y cuando vamos al trigo disponible queda muy poquito, prácticamente no queda nada, y ya nos vamos de lleno a la fina, ¿no? Con este conectados que busca ir a toda la información de la nueva campaña. En este caso puse al revés, cuánto hay con precio de la nueva campaña, en donde
todavía no sabemos exactamente cuánto vamos a tener de ninguno de estos dos granos, pero el productor sí ha ido tomando precio, aprovechando los niveles de precios tan excelentes que hemos tenido este año. Así que con estos datos del Ministerio de Agricultura, al 20 de julio ya había 3 millones de toneladas de trigo con precio, negociadas ya 5. Y en el caso de cebada venimos bastante, digamos, con un nivel menor al que había el año pasado a la misma altura, cerca de 600.000 toneladas. Y en este caso, yo soy digamos, de insistir en que justamente el productor tome esas coberturas flexibles de precio, que ponga pisos, etcétera. Pero en este caso, en el trigo, se dio una situación muy particular este año. ¿Por qué? Porque los precios eran excelentes, todos los, digamos, los que están del otro lado, los productores, seguramente muchos se han visto tentados de seguir haciendo ventas forward del trigo, pero nos encontramos en una situación de sequía terrible en la cual, en muchos casos, ya se habían hecho ventas de hasta un 50% de los presupuestos, digamos, originales. Entonces, era totalmente arriesgado y no recomendable avanzar con nuevas ventas, a pesar de que los precios eran buenos. Pero bueno, ahora estamos en una situación en la cual algunas zonas han recibido lluvias, y eso nos pone en una, digamos, en una mejor situación. Ahora, para saber qué es lo que puede pasar, para ver si los precios pueden tener una baja adicional muy fuerte, o si encuentran un soporte en el corto plazo y pueden volver a los niveles máximos que hemos visto, siempre es bueno ver por qué llegamos hasta acá y cómo siguen todos esos elementos digamos, que inciden en la evolución de los precios. ¿Cómo llegamos hasta acá? Vamos a resumir muy rápidamente lo que viene pasando en los últimos 2 años. Tuvimos un efecto de COVID, pandemia, con fuerte caída de la demanda, etcétera, cayeron fuertemente los precios de los granos, y digamos, una de las medidas que se tomaban justamente para evitar los mayores colapsos económicos fue que se bajaran fuertemente las tasas de interés y otras medidas. Eso generó la situación que estamos viendo hoy, que estemos en una inflación global récord. Otro elemento importante en los últimos 2 años fue la crisis energética, que si bien tuvo el año pasado mucha fuerza en todas las noticias y demás, ahora es como que está escondido, digamos, en las noticias, pero es sumamente importante y creo que no tenemos que dejar de verla. Y por el otro lado, la invasión rusa, que comenzó el 23 de febrero, y ahora vamos a ver cómo sigue. Estos serían los principales elementos que llevaron, digamos, los precios hasta hace poco a niveles máximos. Ahora, ¿cómo siguen estos elementos? El COVID como peligro de pandemia, podemos descartarlo, esperemos que así sea, pero creo que es sumamente importante tener en cuenta que la política de China de tener, digamos, COVID-0 es quizás el elemento de mayor riesgo, entre comillas, bajista. ¿Por qué? Porque ya hemos visto lo que pasó durante febrero, en donde China aisló ciudades enteras de más de 20 millones de habitantes, y eso automáticamente generó una caída de demanda. Las bajas tasas de interés las podemos reemplazar por medidas para controlar esa inflación que se generó, y entonces el mundo ahora empieza a ver como riesgo de que entremos en una situación de recesión. La crisis energética, como dije, sigue siendo un gran problema y va a tener consecuencias, no solamente, digamos, es una especie de retroalimentar esa inflación, porque se prevé que todo lo que es la Unión Europea tenga mayores consecuencias, mayores subas de precios, etcétera. Eso genera menor oferta de muchos productos, insumos y demás, y se junta con, digamos, con la invasión rusa a Ucrania, que alteró por completo todo el circuito comercial, no solamente de granos, aceites, sino también de petróleo, de gas y demás, que retroalimenta justamente esta crisis energética. Entonces el complejo, digamos, el mercado global es totalmente complejo, muy complejo, y creo que no hay que tener, digamos, perder de vista esta situación. Y respecto a invasión rusa, ya está tomado. Es digamos, podemos decir que a nivel de precios de granos, podríamos considerar que ya está tomado. Ya vimos que los precios, en su mayoría, cuando les mostraba los gráficos de comienzo, volvieron a los niveles que tenían previo a la invasión rusa. Así que ese elemento podríamos decir que, entre comillas, ya está tomado. Entonces, quizás el principal elemento de peso o ancla para los precios de los granos hoy es
esta situación global muy compleja. Nunca se ha visto, o sea, en 40 años no se ha visto la inflación que tienen las principales economías como Estados Unidos, muchos países de la Unión Europea y demás, y las medidas que se tomen para controlar esa inflación creo que son los principales elementos, digamos, que pueden tirar los precios de los granos más abajo si no se controla esa situación. Eso automáticamente se reflejó en aumento de tasas de interés, que digamos que ya la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a hacer nuevos aumentos. Eso automáticamente es dinero más caro para países como el nuestro, es una muy mala noticia, y también para digamos, la gente común o para las empresas y demás, todo tipo de préstamos hace que sea más caro, más difícil de obtener. Y por el otro lado, un dólar a nivel global súper firme que genera que los niveles del índice dólar estén en los niveles máximos desde 2002. En general, a medida que el índice dólar sube, los precios de los commodities bajan. Esto recién lo empezamos a ver este año, justamente a partir de los niveles máximos de soja, mayo, junio, ahí empezamos a volver a ver esa relación, ¿no? Pero hasta ese momento no la veíamos. Ahora, cuando vamos al contexto local, podemos decir que se suman todos estos panoramas totalmente complejos en el mundo en una situación mucho peor. O sea, nosotros también tenemos una inflación que es la mayor en 40 años, solo que venimos de niveles mucho más altos, entonces no sabemos finalmente con qué nivel de inflación vamos a tener. En este contexto estamos entre negociaciones con los fondos y otros organismos para ver si tenemos algún ingreso digamos, de mayor liquidez, pero todavía es difícil de saber qué puede ocurrir. Y cuando vamos de lleno, digamos, a los granos, fíjense, este es un gráfico de 5 años de soja en Chicago. Si yo les muestro un gráfico local, estos movimientos son iguales, más allá de la fuerte diferencia de precio. Localmente tenemos, digamos, recibimos nada más que un 25% de los niveles de precios internacionales, pero el movimiento es exactamente igual. Y fíjense que la esfera roja es lo que ocurrió el año pasado, o sea, volvimos a tener la misma situación que el año pasado. Y acá es sumamente importante otro concepto que siempre trato de transmitir. Cada empresa es un mundo, y entonces las decisiones que tiene que tomar alguien que sabe que sí o sí tiene que vender en el corto plazo, está en una situación, y quien sabe que puede esperar a ver si esto, digamos, sigue mejorando, es otra. Fíjense que el año pasado quien tenía que fijar sí o sí en mayo, no pudo nunca tomar esta recuperación de precios que vimos sobre el fin de la campaña. Y cuando vamos específicamente al trigo, este es el trigo en Chicago, fíjense también 5 años, toda la suba y todos los comentarios que hemos visto hace tan solo un mes y medio respecto a que íbamos a tener una situación de hambruna a nivel global, que los precios iban a seguir subiendo, que no sabíamos hacia dónde iba a llegar, fíjense, ya se perdió todo ese movimiento, y prácticamente lo mismo ocurrió en el plano local. Quizás, también entre comillas, creo que puede ser un elemento importante el hecho de que el trigo como un principal commodity, componente de muchas dietas, el maíz también ha tenido una fuerte baja y demás, el petróleo han tenido una fuerte baja, entonces quizás la inflación de alguna manera se empieza a controlar y ese aumento de tasas de interés se pueda, digamos, ir reduciendo. Pero estamos en una situación prácticamente en precios igual a la que teníamos previo a la invasión rusa. Cuando vamos a ¿qué ocurre con los precios en el plano local? Fíjense que acá es justamente los precios del trigo rosario en dólares por tonelada. Fíjense que los movimientos también de estos mercados también son muy altos. Y otro elemento que vemos claramente es que a pesar de las bajas que ya tuvimos, estamos en niveles muy por encima de los que hemos visto en otras campañas. Es verdad que, como vimos en presentaciones anteriores, los insumos también han tenido una fuerte suba. Recordemos que, digamos, el movimiento de estos precios de los granos puede seguir jugando en contra o no, independientemente de lo que ocurra con los insumos. Así que la decisión de nuevo es sentarse cada empresa, analizar todos los escenarios posibles, pero principalmente cubrirse a posibles bajas. ¿Cuáles son los riesgos de mayores bajas? Que desde el punto de vista del productor es lo que más le interesa, o sea, es a lo cual tiene que cubrirse. En el corto o mediano plazo yo creo que, lo vuelvo a repetir, lo que ocurre a nivel global es realmente complicado y no tiene miras de una solución
simple en el corto plazo. China está creciendo a tasas mucho menores que en ocasiones anteriores, con niveles de 4%, 4,5%, está importando menos en todos los productos, salvo en lo que es carne vacuna. Brasil con una fuerte competencia para nuestro país, desde maíz, soja, todo el complejo soja, y con una intención de producir mucha más cantidad de trigo. Difícil quizás que en corto plazo elimine la necesidad de importación, pero es un dato a tener en cuenta. Localmente, la verdad, mayor presión impositiva, todo este tipo de cosas son, digamos, situación que podemos prever. Creo que es más fácil que haya mayor presión hacia el sector, que haya una buena noticia respecto a eso. Inclusive todas las medidas que se toman para intentar, digamos, que haya una mayor liquidez o ventas, hasta ahora no tienen un efecto que realmente genere ese objetivo. ¿Qué elementos pueden hacer que los precios tengan mayores subas? Bueno, pensemos que estamos en niveles altos todavía, hemos tenido una fuerte baja, que el signito de pregunta es, ¿podemos volver a nuevas subas o seguir con bajas? El soporte principalmente está dado desde el punto de vista de los fundamentals. Los balances globales y de Estados Unidos siguen siendo ajustados. Todo lo que es la zona del Mar Negro sigue afectando el flujo global, por más que yo considero que ya está tomado en lo que se refiere a granos, pero sigue siendo un elemento a seguir de cerca. Lo quizás positivo, los fondos especulativos ya han limpiado fuertemente su posición comprada. Pensemos que en abril tenían hasta cerca de 48 millones de toneladas compradas de maíz y las han reducido a 16 millones de toneladas. O sea, ya hubo una limpieza importante en en los fondos, y en el trigo inclusive están vendidos. Tenemos un panorama climático incierto con una posible nueva niña, y en el plano local, cuando tenemos necesidad de embarques cortos, el exportador necesita asegurarse mercadería. No es la situación hoy ni del maíz disponible ni del trigo. Y el mercado climático, de lleno entrando al mercado climático principalmente de soja, con agosto, el mes, digamos, clave en la definición de rindes en Estados Unidos. Ya de lleno en la 22-23, y ya para terminar con este día, es fundamental ver qué pasa con los insumos. Todo lo que les comentaba de la crisis energética, no solamente en Europa, sino en Asia, es un tema importantísimo porque puede generar no solo subas de precios, sino también dificultad y disponibilidad de esos insumos. Creo que eso es fundamental, y creo que también en Argentina es un tema sumamente importante cuando uno dice cuándo es el mejor momento para hacer ventas o compras, etc. Yo creo que este año el mejor momento para hacer compras o ventas es el momento en el que se puede, o sea, cuando hay la mercadería, cuando nos aseguramos la entrega, y cuando tenemos precio con un comprador que está comprando justamente, ¿no? En un mercado en donde la exportación puede desaparecer porque le ponen nuevas restricciones, podemos encontrarnos sin un comprador. Hoy el factor principal en Argentina para que se achique ese nivel de mercadería sin precio, yo creo que además del clima, es el tipo de cambio, la brecha del tipo de cambio y nuevas regulaciones que se establezcan. O sea que evidentemente como productores están en una situación muy compleja, con muchos frentes abiertos, y si uno de esos frentes que pueden, anclar es el precio, recuerden que haciendo coberturas flexibles pueden poner pisos a noviembre, enero, marzo, etcétera, y de la nueva campaña en dólares por tonelada. O sea que si después esa brecha que está en estos niveles, o sea, fíjense los niveles que estamos, vuelve a corregir como vimos en otras oportunidades este año, en ese momento esos dólares por tonelada en todo caso los pueden transformar. Pero, de nuevo, este tipo de oportunidades en un contexto global como el que vemos y local, también hay que aprovechar en caso que se den. Y bueno, ya finalizando con este día, creo que estamos en una situación muy complicada, los precios siguen siendo buenos, y de nuevo, la mejor alternativa que puede tener un productor es poner pisos flexibles en dólares por tonelada a futuro en todo caso, y en todo caso, después, si los mercados tienen fuertes subas, con esas coberturas
capturar parte de esas uvas. Quizás mi principal mensaje es que la única estrategia que tengan por el lado de precios no sea solamente estar esperando que los precios no bajen más. Ojalá encontremos elementos que hagan que los precios suban, pero no quedarse solamente con esa intención. Así que bueno, muchas gracias y espero que tengan una excelente jornada. La verdad que muy interesante poder tener esta visión de mercados para darnos herramientas de cómo poder captar la mayor rentabilidad y refrendar con la comercialización todo lo bien que hicimos, revalorizar todo lo bien que hicimos productivamente cuidando la sanidad de los trigos. Nico, ¿ahora qué viene? Nos queda un ratito más, unos minutitos más. Tenemos un espacio para preguntas, para lo cual nos vamos a ir directamente a Miramar, porque Ramiro va a ser quien va a coordinar las preguntas que se fueron descargando vía web. Para ello le damos la bienvenida nuevamente a Ramiro. Bueno, gracias Nico, gracias Nacho, Norma ahí. Un gusto haberlos tenido en Agroconsulta. Lo mismo a los chicos acá. Yo aprovecho de hacer los agradecimientos ahora para luego hacerlo más ágil. Ingresaron varias consultas. Si quieren podemos pasar directo, así no nos seguimos excediendo en el tiempo. ¿Les parece bien? Dale. Sí, perfecto, adelante. Bien. Si podemos poner entonces en pantalla también a Paulina y a Sofía, por favor. Vamos a ir con una consulta para Sofía. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Qué tal? La consulta para Sofía es ¿cómo es la evolución o crecimiento de los cultivos de servicio de los últimos años? ¿Cómo la ves? Bueno, bien. Digamos que para ponerlo en números a la evolución de los cultivos de servicio, podemos decir que el porcentaje de productores que adopta cultivos de servicios pasó del 4 al 20% entre las campañas 14-15 y la 2021, lo cual es un salto bastante importante a nivel nacional, ¿no? Si revisamos a nivel regional, podemos destacar la provincia de Entre Ríos, que más o menos tiene alrededor de un 27% de productores que actualmente aplica cultivos de servicio, y en el sur de Córdoba alrededor de un 30%. Para llevarlo a superficie, nosotros estimamos en Bolsa de Cereales alrededor de 352.000 hectáreas a nivel país con cultivos de servicio, y nuevamente la provincia de Entre Ríos y la provincia de Córdoba son las que ocupan el mayor porcentaje de esta superficie. Para Entre Ríos estamos hablando de un 17% y para Córdoba de un 30%. Lo que me gusta destacar, digamos, de los cultivos de servicio es algo que todos venimos hablando en las últimas campañas y que, digamos, hasta el momento lo que nosotros identificamos es que los cultivos de servicio venían en una etapa experimental, en una etapa de ensayo, donde los productores iban probando porciones de lotes, algunas partes, y bueno, digamos que se fue desarrollando todo el conocimiento y el manejo, así que digamos que la tendencia es positiva a la incorporación de los cultivos. Todavía queda un poco más, digamos, para desarrollar el conocimiento y el manejo que se adapte a cada una de las regiones. Tenemos un área agrícola bastante grande en nuestro país, con distintos ambientes, entonces hasta el momento se viene trabajando fuertemente en eso, digamos, ¿no? Y dentro de las especies que se suelen utilizar, o de las más nombradas, más utilizadas, está la vicia, y la vicia en combinación con gramíneas, con centeno, con avena, y se hacen bastante previo a la siembra del cultivo de maíz. Repito, se está, por lo que entiendo, digamos, a lo largo de los últimos años se viene trabajando fuertemente en desarrollar el conocimiento, pero se ve con una tendencia positiva y que va a continuar incorporándose por todos los beneficios que sabemos que traen dentro de las rotaciones. Gracias, Sofía. Muchas gracias por la respuesta. Una pregunta para Paulina. Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberte sumado a este evento. Es un gusto tenerte acá. Hola. Gracias por sumarme. Entiendo que... No voy a hablar en inglés, Nacho. Muy bien, bueno. No, yo entiendo. Tengo que practicar un montón. En Charrúa. Sabemos que estás en Uruguay, así que... bien. Paulina, para no demorarnos más, ¿cómo es la relación canje-insumos y qué grano conviene entregar a la hora de realizar un canje de insumos? ¿Cuál tiene la mejor relación versus insumos?
Bueno, ahí estuve haciendo la tarea mientras hablaban de todos los productos y los beneficios y demás. Digamos, con los datos que ustedes pasaron, como para tener una relación, ¿no? Los insumos subieron. El que más subió fue un 15%, suponete la Curón Pack preemergente para maíz, el Miravis triple pack para trigo, un 3% nada más, o sea, subió prácticamente nada en relación a los precios que tenemos de los granos, y fungicida para soja Miravis Duo también un 12%. Teniendo en cuenta eso y todo lo que les comentaba de mercados, tengamos en cuenta que el maíz para mí es la principal opción, es el grano que más se está vendiendo, es el que está eligiendo el productor para vender a pesar de la brecha y demás, es el que más se viene comercializando, y hoy, a pesar de las bajas que hemos visto en los precios y demás, sigue estando 17% por encima de los valores que tenía el año pasado, o sea, sigue superando los niveles de subas, por ejemplo, de este tipo de insumos. Y después, si querés, o sea, el elegido sería el trigo disponible, pero prácticamente no queda más, porque el trigo disponible sigue estando un 40% más que el año pasado, y el trigo nuevo, a pesar de la baja, que estamos muy lejos de los niveles máximos que tuvimos, sigue estando un 30% arriba del año pasado. Así que yo creo que quizás como elegidos, los dos trigos, para que le quede algo de trigo para hacer canjes, después el maíz disponible, y bueno, y ya después la soja, pero yo creo que la soja tiene ese componente tan fuerte de tener, digamos, que ya es un 26% de lo que vale internacionalmente, que tan fácilmente hoy no se va, ni siquiera se va a canjear. Iría por trigo y maíz. Muy completa tu respuesta. Vamos a pasar un poquito a lo que es manejo técnico, más manejo de campo de enfermedades. Para eso voy a hacer una consulta a Norma. ¿Cómo estás, Norma? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Ramiro? Espero andes bien. Norma, ¿cuáles son los principios activos y su ubicación en el esquema de aplicaciones en el trigo entrerriano, cuando se siembran cultivares de alto rendimiento, pero con alguna susceptibilidad a alguna de las rollas y o manchas foliares? Bueno, lo más común para hablar de rollas que se planifican son 2 aplicaciones, hablando de roya específicamente, y nosotros que hemos hecho ensayos desde 2016 aproximadamente, hemos visto que perfectamente funcionan para la provincia de Entre Ríos las mezclas de estrobilurinas más triazoles temprano, cuando viene una roya en Z31, Z32, generalmente roya amarilla, y luego para Z39 posicionamos los productos con carboxamidas. Lo que también hemos visto con muy buenos resultados para el caso de manchas es la aplicación de curasemillas con carboxamidas. Y la verdad que hemos visto unos resultados muy interesantes, más allá de lo que algunos otros trabajos mencionan, de la persistencia y retrasa más allá de 70 días la aparición de rollas, y aproximadamente unos 53 días manchas si hay rastrojos en superficie. O sea, para rollas, estrobilurinas más triazoles, y dejamos para cubrir hoja bandera los productos con carboxamidas. Para manchas podemos utilizar terápicos con carboxamidas, y ahí sí podemos ir con una mezcla de triazol y estrobilurina primero. Pero si no usamos eso y usamos algún fungicida curasemillas de menor eficacia, seguramente en los casos más serios vamos a tener que utilizar una doble o triple mezcla que tenga carboxamidas. Gracias, Norma, muchas gracias. A la audiencia decirle, y a las personas acá presentes en Miramar y en Paraná, que no se vayan, que esperen un ratito, que ya vamos a anunciar también los ganadores de los 2 fogoneros, ¿sí? Vamos con otra consulta técnica. Nos venimos acá para Miramar, a Fidel por cebada y a Esteban por trigo. Les preguntamos cuáles creen que son las mayores diferencias a tener en cuenta en el manejo entre ambas enfermedades. Si querés, entre ambos cultivos, perdón, trigo y cebada. Si querés dar tu punto de vista, Fidel. Bueno, fundamentalmente las diferencias tienen un poco que ver con el origen de cada cultivo, y
a dónde apuntamos, ¿no es cierto? Yo voy a contestar por cebada y lo voy a dejar a Agustín para trigo. En cebada tendremos que tener claro, hoy un poco nos habló Paulina de los mercados, pero saben ustedes que en cebada tenemos dos mercados bien diferenciados, lo que es la cebada forrajera y lo que es la cebada cervecera. En la segunda más apuntamos a una mayor calidad, y una de las componentes principales que difieren con el trigo o entre las cebadas es cuándo y qué dosis de nitrógeno o qué planteo de nutrición hacemos. Normalmente cuando hablamos de cebadas forrajeras, donde no tenemos que tener fundamentalmente proteína en nuestro estándar de comercialización, apuntamos a anticipar un poco más lo que es la nutrición nitrogenada, siempre en cuando teniendo en cuenta de no pasarnos de largo para no provocar el vuelco que puede ser propicio la cebada. Hacemos normalmente, cuando es forrajera, una partición en 2 veces de la fertilización, y cuando vamos a una cebada cervecera tratamos que esa partición sea en 3 veces. Después el resto del manejo es exactamente igual en cuanto a todo lo que tenga que ver con control de malezas, enfermedades, etc. Gracias, Fidel. Dale, gracias Ramiro, gracias Fidel. Sí, para sumar por ahí algunas de las diferencias que vemos, en particular en el tema curasemillas, en general en lo que es cebada estamos trabajando más que nada con lo que son curasemillas con carboxamidas, y en lo que es trigo también, pero en particular por ahí nos basamos más también en sumar los que tienen insecticida, que tienen algún tipo de efecto verde y efecto de promoción de crecimiento al principio del cultivo, y eso a veces nos da una mano para ver algún mayor rendimiento luego, digamos, ¿no? Eso como gran diferencia. A cebada, curasemilla con carboxamida casi por default, y a trigo es más discutible y le vamos buscando la vuelta. Y después, una gran diferencia, como decía Fidel, el tema de las variedades y de si vamos a forrajera o a cervecera. En trigo no nos pagan la calidad acá en la zona, y si alguno me quiere desmentir, vamos. Entonces vamos solamente por rendimiento y no estamos pensando en la calidad, es la realidad, nos guste o no nos guste. Y por otro lado, como decíamos por ahí más temprano, las carboxamidas vienen creciendo en trigo, pero en cebada ya están aceptadas y adoptadas de por sí. Y en trigo podemos monitorear en general prácticamente todas las enfermedades que tenemos que enfrentar, y en cebada, como contaba hoy Fidel, la ramularia tiene que ir un poco de forma preventiva o teniéndolo en cuenta mientras manejamos el resto de las enfermedades, pero no tenemos forma de monitorearla para tomar la decisión en el momento, digamos, ¿no? Creo que esas son parte de las grandes diferencias. Gracias, Esteban. Me quedo con ustedes y les hago otra consulta. Hicieron mucho hincapié en el monitoreo. ¿Cómo recomiendan hacer un correcto monitoreo? Frecuencia, puntos de monitoreo por lote, etcétera. Por favor, si puede ser breve. Bueno, breve. No, esto obviamente depende de la forma en que trabaje cada uno, y nosotros, como por ahí mostraba Matías Pastore hoy más temprano, formamos parte de APSE y hemos tratado de consensuar a nivel nacional la forma de monitorear. Obviamente, después discutimos y nos peleamos con la periodicidad en particular. Hoy Norma decía 7 a 10 días máximo. Por ahí en nuestra zona las temperaturas son otras y los ritmos de las enfermedades son otras. Y nos podemos dar un permiso de ir cada 2 semanas en muchas situaciones. Pero bueno, lo más importante es, como bien decía hoy Fidel también, hay que ir desde el principio del cultivo, o sea, no podemos dejar de ir, podemos variar la periodicidad. Y después, en cada lote, tenemos que ir tomando las decisiones y tenemos que ir viendo cuántas repeticiones tenemos que hacer. Tenemos nuestras teorías, así como nos pasa con las malezas, los especialistas y los fitopatólogos nos dicen habría que hacer un mínimo de X muestra o de N muestras, que a veces son muy difíciles de llevar a cabo, pero sí es muy importante, creo que hoy también lo comentaba Matías Pastore, el tema de tener un mínimo de 4 o 5 paradas por lote, más allá del tamaño del lote, y ahí sacar 10 plantas y evaluar y tratar de medir incidencia, e ir viendo y poner mucho criterio agronómico para ir viendo si con eso nos está alcanzando, si hay algo que nos está indicando que no nos estaría alcanzando. Si somos más nuevos por ahí en la profesión o somos simplemente monitoreadores, tenemos que cumplir protocolos a rajatabla y no podemos tratar de reducir nada, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que el criterio agronómico es mucho y bueno, no la quiero alargar más, pero podemos seguir hasta mañana si quieren. Gracias, Esteban, por lo de breve. Bien. Ale, voy a ir un poco más al hueso con vos. ¿En qué segmento de precio está ubicado Artea?
Artea va a estar entre los 12 y 14 dólares. Hoy Bien. tenemos una Mr. Extra que está por encima de los 15 y 16 dólares por hectárea, y la idea es estar un poco más competitivo y estar más a la altura de una primera aplicación con buena performance con una tecnología como Artea. Gracias. Como dueño de casa, no sé si te querés hacer alguna aclaración que no hayas tenido espacio en tu presentación. No, estoy bien. Bien, gracias. Una consulta para Sofía y ya vamos cerrando, que me había quedado pendiente. ¿Cuál es la tecnología que midieron que más masivamente se incorporó por el productor en los últimos 5 años y cuál viene marcando una tendencia de crecimiento importante? Bien, bueno, a ver, si pensamos tecnología, nosotros solemos reflejar nuestro concepto como tecnología vía insumos más manejo y tecnología vía procesos. Yo recién comentaba en la pregunta anterior toda la evolución de los cultivos de servicio, ¿no? Esa es una tecnología que se viene usando mucho. Después, en términos generales, vemos que en los últimos años cobró mucha importancia todo lo que es el manejo técnico, porque justamente es la clave que nos permite hacer más eficiente el uso de las tecnologías más duras de los insumos, por ejemplo. Y yendo a insumo en particular, bueno, lo venimos comentando a lo largo de toda la charla, es los tratamientos de semilla, específicamente con carboxamidas, y también vimos que en las últimas campañas viene cobrando mucha importancia el tema de los biológicos, todo lo que es biofungicida, promotores de crecimiento, los bioestimulantes, y también, yendo a lo que es el mercado de fertilizante, se vienen destacando todos los que son los specialties, ¿no? Esos fertilizantes que vienen a proveernos también de micronutrientes, azufre, zinc, etc. Así que esas tecnologías destacaría yo como las que vienen creciendo y se vienen adoptando. Ya, bueno, muchas gracias. Ahora, si les parece, si podrían mostrar la placa de los ganadores de los 2 fogoneros, desde acá de la técnica, principalmente también para la audiencia. Los ganadores son Antonio Uranga, Pablo Mariño, no sé si son algunos de los presenciales acá, o la suerte fue en otro lugar, en Paraná, o la gente que estaba de manera online. Conectado. Así que esos son los ganadores, ya los van a ser contactados para recibir el premio. A todos nos hubiese gustado acceder a ese. Esperamos que sigan habiendo más sorteos, más eventos con sorteos de esta magnitud. Así que bueno, felicitaciones a los ganadores. De mi parte, sencillamente agradecer nuevamente, obviamente, a toda la audiencia, a todo el público presente acá en Miramar y también en Paraná, a quienes además les pedimos disculpas porque ellos son parte de todo lo que es, entre comillas, del backstage de esta movida, entonces se tienen que bancar algunos arreglos, algunos ensayos, algunas cosas, así que muchísimas gracias acá en Miramar y también obviamente a la gente de Paraná por eso, los presenciales, gracias a la audiencia por haberse sumado, a los que también les pedimos disculpas que cuando empezamos hubo algunos pequeños cortes que los solucionamos lo más rápido que pudimos y les queremos aclarar que va a estar disponible para repasarlas las veces que quieran a este evento y la charla entera sin cortes, así que disculpas por ello y obviamente agradecer a todos los que formaron parte de esta organización que fue grande y que lleva mucho trabajo, Luciana, Lelia, Renata y los chicos, seguramente voy a quedar mal con alguno porque son un montón, toda la técnica, muchas gracias y bueno, Ale, Luz, Jonah, Nico, Nacho, allá, Norma, Fidel y Esteban, muchas gracias por haberse sumado y yo los voy a dejar ahora. Gracias Bimbi también, pero los voy a dejar con la palabra de Bimbi. Te pido que pases, por favor, para hacer el cierre del evento. Bueno, no, solamente decirles a todos muchísimas gracias, que para nosotros siempre es un desafío hacer este tipo de eventos y que la verdad que nos gusta mucho, máxime cuando hay tanta conexión directamente desde 2 campos distintos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y los invitamos, si quieren, a tomar un cafecito y unas galletitas que hay por ahí. Bueno, muchas gracias.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En cada intercambio de opiniones sembramos nuevas ideas. Cuando aceptamos nuestras diferencias, sembramos respeto. Y si damos sin esperar nada a cambio, esperanza. La igualdad la sembramos compartiendo oportunidades o contratando talento más allá del currículum para cultivar diversidad. En Syngenta queremos que en el campo o en la ciudad sembramos. Cuidamos de cerca nuestros cultivos, así como le enseñás a los tuyos a cuidar a los demás. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad, podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.